Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este conversatorio en la que tenemos el agrado de venir acá para hablar sobre las implicancias y efectos que tiene la ley 21.561 que reduce la jornada laboral y otras modificaciones. Esta es una ley bueno, que fue ampliamente discutida en el Congreso y que fue ampliamente difundida por la prensa. Y que, bueno, como toda ley laboral, tiene efectos muy directos en tanto para empleadores como trabajadores. Tal vez el derecho laboral es de las ramas del derecho que concitan efectos más inmediatos en la vida de las personas. En general cuesta encontrar personas que no hayan tenido alguna vez en su vida un contrato de trabajo y por tanto cualquier ley que modifique la legislación laboral tiene efectos prácticamente inmediatos, como les decíamos, para las personas y para sus empleadores. Bueno, y esta ley no está ajeno a ello, fue una ley muy discutida, demoró bastantes años, y bueno, vamos a pasar a analizarla, hecho esa muy breve introducción. Esta es una ley que tiene origen en una moción parlamentaria de dos diputadas específicamente, de las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo. Para situar esto en un contexto, digamos, eh, efectivamente esta ley partió con una ley muy sencilla, que lo que pretendía hacer, sin gradualidad, era reducir la jornada de 45 a 40 horas. Y esto se originó en el segundo gobierno del presidente Piñera. En ese entonces el ministro del Trabajo era Nicolás Monker. Bueno, y se dieron cuenta que esta moción parlamentaria comenzó a avanzar y a tener mucho interés, digamos. Y en su momento el ministro Monker hizo por así decirlo, una propuesta propia del Ejecutivo, donde buscaba reducir a 41 horas la jornada de trabajo, estableciendo algunas notas de flexibilidad. Y bueno, esta ley comenzó a avanzar, se vio de alguna manera paralizada en su tramitación durante la pandemia, y tras la pandemia o al final de la pandemia volvió a adquirir cierta velocidad legislativa en su tramitación. Y lo que fue positivo, digamos, que en las instancias finales se armó una mesa técnica que no solo implicó presencia parlamentaria, sino también distintos empleadores, distintos rubros y organizaciones sindicales, en este caso básicamente la CUT. Y de alguna manera se le introdujeron esta moción parlamentaria en un proyecto patrocinado por el Ejecutivo, se le introdujeron notas de flexibilidad que al final terminó una ley más equilibrada, más equilibrada. En Chile, si uno busca la experiencia reciente, tuvimos en el gobierno del presidente Lagos, digamos, la primera modificación o reducción de la jornada de trabajo. Esa fue una ley que, si ustedes se recordarán, redujo la jornada de 48 horas semanales a 45 y tuvo un periodo de vacación o periodo en el que, si la ley está aprobada, entró a regir bastante largo, de varios años. Y que a pesar de ser una reforma bastante sencilla, no lo fue en su implementación, porque efectivamente fue una ley que, salvo establecer este periodo para que los empleadores se adaptaran, no tenía notas de flexibilidad. Y bueno, esta ley, como les decía, sí contó con una mesa técnica que, por tanto, se le introdujeron notas de flexibilidad y que vamos a pasar a analizar. En la lámina que estamos exhibiendo están las materias sobre que trata. Pero entremos a analizar las premisas sobre las cuales se legisló y terminó siendo aprobado el proyecto. Tenemos, por tanto, una ley que busca dar flexibilidad, entendida como una posibilidad de pactar horarios o distribuciones de trabajo diversos a los establecidos en el Código del Trabajo. Busca también otro de los principios orientadores de esta ley, es conciliar las necesidades de la empresa con las necesidades de los trabajadores, es decir, armonizar el empleo, la vida familiar, fomentar el empleo formal, particularmente la inserción femenina, que está más rezagada en Chile, y por otro lado,
aumento en la productividad que, como se sabe, en Chile lo que es productividad está bastante detenida, ¿ah? Por tanto, ahí se buscó establecer ciertas notas. Vamos a ver en esta presentación que se tomó algunas experiencias, sobre todo los países que integran la OCDE, en términos de establecer posibilidades de distribución que, distintas a las que actualmente contempla el Código del Trabajo, que básicamente es una jornada semanal únicamente. Y para estos efectos es importante que se tenga presente lo siguiente. Hasta antes de la publicación de la ley 21.561, existían ciertas líneas a partir de las cuales no podían distribuirse las jornadas de otra manera que no fuera con un límite diario máximo de 10 horas ordinarias, diarias. Por otro lado, teníamos una jornada semanal que no podía exceder las 40 horas y teníamos la regla de la distribución que no permitía distribuir ese máximo en menos de 5 ni más de 6 días de trabajo continuo. Esa, por tanto, de alguna manera eran los límites que establecía la jornada. Vamos a ver en esta lámina una gráfica que es bien interesante. Seguramente ustedes en esta discusión, en la tramitación de esta discusión, escucharon que la norma chilena sobre jornada de trabajo era una de las más rígidas, si no la más rígida del mundo. Y en esta lámina pretendemos hacer un comparativo sobre la realidad de los países que integran la OCDE, los miembros integrantes. Y ustedes van a ver que efectivamente, en base a los datos de la OCDE del año 2021, efectivamente la norma chilena sobre distribución de la jornada Chile se encuentra entre los países más rígidos en materia de distribución de jornada. Lo vemos que estamos en un grupo junto a varios países más, en los cuales la regla de la jornada de trabajo establece como único parámetro la jornada semanal. Y a diferencia de lo que ocurre con otros países que pueden distribuir la jornada en más de una semana, estableciendo notas de flexibilidad. Tenemos casos como España y Suecia, que en algunas materias van a reglas de 52 semanas al año. Por tanto, lo importante en esas reglas es que la jornada, la distribución en promedio, cumpla el máximo permitido en la ley. Tenemos países intermedios, como Australia, como Grecia, que contemplan jornadas de 26 semanas en el año. Y bueno, el caso chileno, que estábamos dentro de los países más rígidos, que, como les decía, solamente podíamos distribuir la jornada en una semana. Esta aquí fue una discusión bien larga en términos de poder establecer algunas notas de flexibilidad. Se logró tímidamente, como vamos a ver en la lámina que sigue, pero al menos se logró y se avanzó en el sentido correcto. Después, con la ley 21.561, Chile pasó del país con la jornada más rígida, bueno, a estar en un tercer lugar, en donde vamos a poder ver que las 40 horas semanales van a poder distribuirse en ciclos de 4 semanas. Con lo cual, vamos a seguir con la regla de la semana calendaria o, alternativamente, con jornadas que se distribuyan en un periodo de 4 semanas. Por lo tanto, ¿hay un avance? Sí, hay un avance, algo tímido. Nos habría gustado tal vez llevar esta posibilidad a periodos mayores. Hay alguna experiencia que indica que en ciertos rubros de la economía las estaciones del año son muy decidoras. Por tanto, hubiese sido ideal poder haberlo llevado a periodos mayores, a jornadas de al menos 3-4 meses, para haber tratado de apalancar las jornadas de trabajo con ciertos ciclos o periodos del año. Pero por lo menos avanzó y establecimos unas jornadas en 4 semanas. Pues bien, analizando el proyecto que fue aprobado en el Congreso, por tanto, tenemos lo primero, que es la reducción de las 40 horas semanales. Esta regla, las 40 horas semanales, también hubo una gran discusión sobre cómo se puede distribuir. Recordemos que la regla actual es que la jornada de 45 horas no se puede distribuir en menos de 5 ni más de 6. Esta fue una gran discusión y una gran pelea que hubo, y se logró que, en definitiva, que
estas 40 horas pueden distribuirse en no menos de 4 horas. En esta gráfica vamos a ver lo que actualmente exige la ley, que son 40 horas semanales que no pueden distribuirse en menos de 5 y más de 6, versus la nueva ley que entra a regir el 26 de abril de 2024, que establece la posibilidad de distribuirse en no menos de 4 días. Por tanto, el límite diario, se logró que el límite máximo diario sean 10 horas. Esto era bien importante porque si no íbamos a tener, si las 40 horas no se pueden distribuir en menos de 5 horas, íbamos a tener una jornada máxima diaria bastante más reducida, versus esta modificación de la regla que nos permite mantener hasta 10 horas diarias. Aquí se van a poder armar lo que vamos a ver más adelante en esta exposición de las jornadas 4x3, que ustedes seguramente deben haber oído o deben haber leído en la prensa, digamos. Por lo cual, es una nota por lo menos que permite optimizar las jornadas hasta en 10 horas, que es bastante positivo y mantiene al menos la regla actual del Código del Trabajo. Avanzando con la exposición, vamos a ver que una de las novedades es que la ley, basada en la experiencia de los países miembros de la OCDE, establece que el promedio de las 40 horas va a poder distribuirse en ciclos de hasta 4 semanas, y lo importante no va a ser, por tanto, que en una semana del ciclo se mantengan las 40 horas. Se puede exceder de las 40 horas. Lo importante es que en el promedio de las 4 semanas no se exceda las 40 horas. Por tanto, se va a poder establecer en cada ciclo de 4 semanas 2 semanas consecutivas de hasta 45 horas semanales ordinarias, con tal de que en las otras 2 semanas del ciclo se trabajen 5 horas de forma tal que el promedio en estas 4 semanas no exceda las 40 horas. Lo cual, por lo menos puede permitir alocar el máximo de horas que va a permitir la ley en ciertas semanas que los empleadores saben o conocen con cierta anticipación que tienen unas mayores cargas de trabajo. Estas alternativas de distribución se establece de 2 maneras que puede darse. Una en base a un calendario que tiene que ser pactado con el trabajador, o bien acordar alternativas de distribución. El calendario parece algo más rígido porque la posibilidad está dada por una distribución de solamente modificar, siempre va a tener que regirse por un calendario, versus la posibilidad de pactar alternativas de distribución en las cuales el empleador, con una semana de anticipación al inicio del ciclo de las 4 semanas, puede avisar de las distintas alternativas o distintos calendarios que hayan preestablecido previamente cuál va a regir. Eso es bastante positivo porque puede permitir un mayor horizonte de distribución de cargas de trabajo. Ahora, una posibilidad de estas alternativas especial, que es la regla general, por tanto, va a seguir siendo las 40 horas, salvo que las partes pacten esta alternativa, y en cuyo caso la jornada ordinaria máxima de 40, que puede llegar a ser 45 en una semana del ciclo de 4 semanas, puede permitir las horas extraordinarias. Lo importante es que la suma de las horas ordinarias, que pueden ser como máximo 45 en un ciclo de 4 semanas, junto con las extraordinarias, no excedan de 52 horas semanales. Por ejemplo, si se acordara el máximo que la ley permite en este ciclo de 4 semanas, se ocupan por tanto las 45, se van a poder utilizar 7 horas extras en esa semana. Y, por ejemplo, si en este ciclo de 45 horas promediada, de 40 horas, si 2 de las semanas, por ejemplo, se trabajaran las 45 horas, las semanas que siguen van a ser de 35. La ley permite la posibilidad de las horas extraordinarias, como dijimos, tanto si en una de esas semanas se utilizan 45, van a poder pactar horas extras, 7 horas en esa semana.
Por el contrario, la semana que sigue, si fuera de 35, la ley permite poder pactar hasta 2 horas extraordinarias diariamente y por tanto van a poder trabajar el máximo que la ley permite, dependiendo del número de días en que se distribuya, pero podrían ser 2 horas extraordinarias por 5 días, por ejemplo. Y la ley establece como parámetro máximo que no puede haber más de 2 semanas continuas con distribución de 45 horas. Aquí, bueno, siempre el legislador tiende a confiar más en los trabajadores cuando existe un sindicato que los represente. Por tanto, si tenemos sindicatos en las empresas, se requiere dos formas de hacerlo. Si tenemos un trabajador primero que no pertenece a un sindicato, el acuerdo es directo con ellos. Ese acuerdo tiene que ser por escrito. Por el contrario, si existe un sindicato al cual el trabajador que se pretende hacer esta jornada, pactar esta jornada, no está afiliado al sindicato, en ese caso se requiere acuerdo con el sindicato. Puede o no ser dentro de la negociación colectiva. Y una de las novedades, decíamos, por qué el legislador, siempre que existe un sindicato, tiende a confiar que los trabajadores están debidamente representados. Bueno, en ese caso con el sindicato se podrá acordar que ese máximo de 45 horas ordinaria puede llegar a 52 horas como máximo. Es decir, en el caso cuando tengamos ciclos de 4 semanas y estemos en presencia de un sindicato, por tanto, se van a poder acordar ¿cómo se llama? Hasta 52 horas ordinarias. Lo importante es que en el ciclo de las 4 semanas, conservemos el máximo de las 40 horas máximas. Por tanto, van a poder distribuir o alocar mejor estas horas de trabajo. ¿Qué ocurre si se excede las 40 horas semanales de acuerdo al estado del ciclo? Y por tanto tenemos un contrato de trabajo que termina antes de que se acabe este ciclo de las 4 semanas. En ese caso hay que pagar al trabajador. Por ejemplo, la primera semana del ciclo de 4 semanas, el trabajador trabaja las 45 horas y el contrato termina al inicio de la segunda semana. Bueno, como trabajó más de lo que se podía y no se pudo promediar la jornada en el ciclo de las 4 semanas, en ese caso, en el finiquito, habrá que pagar adicional a la remuneración mensual esas horas que exceden este periodo máximo. Una de las materias que más se ha discutido y que también fue de las mayores modificaciones legales es lo que se conoce como el artículo 22, es decir, aquellos trabajadores que están excluidos del límite de jornada. Esto es básicamente aquellos trabajadores que no registran asistencia. Bueno, esta fue una de las materias donde efectivamente el Congreso hizo las mayores modificaciones porque estableció que en materia de jornada es muy utilizado, existe un cierto abuso en cuanto a pactar trabajadores que puedan estar excluidos del límite máximo de jornada de trabajo. En la lámina que se está exhibiendo, ustedes pueden ver las modificaciones que se hicieron a esta norma. Por tanto, se redujo importantemente a aquellos trabajadores que van a poder estar excluidos de una jornada, es decir, aquellos trabajadores que no deban registrar asistencia. Por tanto, se eliminó las categorías de trabajadores que están excluidos por prestar servicios a distintos empleadores, los que estaban contratados para prestar servicios desde su hogar o un lugar libremente elegidos por ellos, como era el teletrabajo. Los trabajadores, cierta categoría de trabajadores que en general prestaban sus servicios fuera del local del establecimiento del empleador. Los típicos casos eran los agentes comisionistas, de seguros, los vendedores, los que estaban en terreno cobrando, y otras similares que no ejercieran sus funciones en el local del establecimiento del empleador. Y como decíamos, también la gente que teletrabaja, por la sola circunstancia de teletrabajar. Por tanto, la norma hizo una importante modificación. Hoy día vamos a ver que ¿quiénes pueden estar excluidos de la jornada de trabajo? Los gerentes, los administradores y los jugadores que tengan facultades de administración. Y quedó como válvula de escape,
por así decirlo, aquellos trabajadores que trabajen sin fiscalización superior inmediata, pero en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñan. Aquí es importante hacer presente que, para que se entienda, aquellos que la norma de excepción, aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Esta es una antigua discusión y por tanto si nos vamos a los criterios que tiene la inspección del trabajo, partamos señalando que la interpretación tradicional de la inspección del trabajo es que todo trabajador tiene fiscalización superior, incluidos los gerentes. Si la discusión es si esa fiscalización superior es inmediata o mediata. Hasta el gerente general de una empresa tiene fiscalización superior. Habitualmente, si ese gerente general no es el dueño de la empresa, la tiene de los dueños de la empresa, los socios o del directorio. Por tanto, igualmente los gerentes tienen fiscalización superior, versus un trabajador, un administrativo que probablemente, por poner cualquier cargo, o una secretaria, que ellos también tienen fiscalización superior. Lo que pasa es que es inmediata. ¿Cuál es la diferencia? Habitualmente un cargo más bien gerencial da un reporte de sus gestiones. Por tanto, ese reporte hay una fiscalización que es más mediata, se evalúa el desempeño de las funciones en función de un cierto reporte, versus un trabajador de un cargo más administrativo, que hay un enjuiciamiento, una fiscalización casi inmediata, permanente, continua, de las funciones que desempeña. Por tanto, esta norma que va a permitir en la ley que entra a regir el 26 de abril de 2024, habrá que determinar si en razón de la naturaleza de las funciones permite que se trabaje sin fiscalización superior inmediata. Pero ya vimos que la ley lo que quiso es restringir importantemente las causales que permitían tener a los trabajadores excluidos del límite de jornada. O sea, ya no basta, por ejemplo, la sola circunstancia que trabajen fuera del establecimiento del empleador, porque hoy día hay otros medios para fiscalizar las funciones, medios tecnológicos, a través de teléfono, aplicaciones, etcétera, que son otras formas de fiscalización superior. La diferencia, por tanto, vamos a tener que ver si es inmediata o mediata como un criterio a determinar si en razón de la naturaleza de las funciones pueden estar sin esta fiscalización superior inmediata. Otra de las modificaciones importantes que hizo la ley, y por qué esta no, que va a poder permitir explicar por qué era una norma que en general no suscitaba tantas controversias entre las partes, porque era que en la ley actual la inspección del trabajo no tenía facultades para determinar, no tiene facultades la inspección para interpretar los contratos de trabajo. Por tanto, la inspección del trabajo no tiene facultades para determinar si un trabajador se encuentra correctamente o no excluido del límite de jornada. Eso se modificó con la ley y ahora vamos a tener que la inspección, a partir de abril del 2024, la inspección del trabajo sí tiene facultades para determinar si un trabajador corresponde que esté excluido o no de la limitación de jornada de trabajo. Es decir, a partir de abril del próximo año, a requerimiento de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo, oyendo a las partes en un procedimiento muy abreviado, va a poder determinar si un trabajador se encuentra en la hipótesis de la nueva legislación que le permita tener establecida jornada de trabajo. Y por tanto, el fiscalizador, comillas, va a hacer de alguna manera el papel que tiene actualmente el juez y determinar si el trabajador puede o no estar excluido. De esa resolución que dicta el inspector del trabajo es reclamable ante el juez del trabajo en un procedimiento muy abreviado y casi sin forma de juicio, oyendo las partes va a determinar si la determinación del inspector del trabajo está correctamente o no formulada. Con lo cual, vamos a tener que la fiscalización va a ser bastante más intrusiva y va a poder determinar si un trabajador está correctamente o no excluido del límite de jornada de trabajo. Con lo cual, ustedes podrán ver que es una modificación bastante importante. Otra de las nuevas regulaciones que establece la ley 21.561 es el deber de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo.
hasta ahí no hay mayor novedad, salvo que hoy día por ley, algo que hoy día está en los dictámenes de la Dirección del Trabajo, se legisló y es materia de ley, que es que se reconoce expresamente los sistemas electrónicos de registros de asistencia. Porque la ley lo que establecía eran las normas habituales, el libro de asistencia o el reloj control como sistema. Hoy día se permite sistemas electrónicos. Esto, la verdad es que la diferencia es que pasamos de un reconocimiento que está en dictámenes del trabajo a estar en la ley. Pero probablemente no va a haber mayor novedad, salvo reconocer los sistemas que hoy día se conocen habitualmente, todos estos sistemas como Book, Talana, etcétera, y otras plataformas que permiten los registros de asistencia electrónico a través de teléfonos o a través del mismo computador. Eso ya queda, por tanto, en un rango legal. Y el director del trabajo va a tener que dictar y publicar una resolución al diario oficial que regule las condiciones y requisitos que deben cumplir estos sistemas de registro y control de asistencia y horas de trabajo. Como les decíamos, eso está hoy día recogido en dictamen y por tanto va a ser recogido por esta resolución que debe dictarse en el diario oficial. Otra de las materias que introduce la ley 21.561 es lo que se llama la banda horaria, es decir, flexibilizar el inicio y el término de la jornada. Esta norma establece que ciertas categorías de trabajadores, básicamente los padres y los cuidadores que tengan al cuidado niños de hasta 12 años, tienen un margen de 1 hora para poder anticipar o retrasar el comienzo de sus labores, para lo cual es un derecho establecido en beneficio de los trabajadores, para lo cual bastaría que presenten un certificado de nacimiento del hijo o bien la sentencia judicial que otorgue el cuidado personal del menor de 12 años para que ellos puedan acogerse a esta excepción en virtud de la cual puedan anticipar o postergar el inicio de la jornada de trabajo hasta en 1 hora para poder conciliar la vida familiar con el cuidado de los hijos o el cuidado menor. Y en este caso, quien tiene la posibilidad de elegir es la madre, en primer lugar. El empleador no puede negarse a este beneficio, a este derecho, salvo que se trate de empresas cuyo funcionamiento no les permite anticipar o postergar la jornada, o por la naturaleza de los servicios que presta el trabajador. Y en caso de controversia, nuevamente resuelve el inspector del trabajo. Aquí tal vez una de las novedades, nos han preguntado en diversas exposiciones, si esta resolución del inspector del trabajo es recurrible judicialmente como ocurre en el caso de la exclusión del límite de jornada de trabajo. Bueno, en este caso la ley no contempló esa posibilidad expresamente, por lo cual va a ser una de las materias que mayormente se van a discutir, porque en la ley contempla un principio que es que, en principio, toda resolución que dicta la Administración del Estado debiera poder ser revisable por los tribunales del trabajo. Por tanto, va a ser una de las materias que no está zanjada y vamos a ver si, en definitiva, los tribunales van a poder conocer de la resolución del inspector del trabajo que hace lugar o deniega la petición del empleador para negarse a la solicitud que solicita el trabajador, sea para anticipar o bien para postergar el inicio de su jornada de trabajo. El empleador va a poder negarse siempre y cuando se encuentra dentro de la hipótesis que le permitan no dar lugar a esta excepción, es decir, que la empresa funcione en un horario que no permite esta flexibilidad, por ejemplo, una empresa que tiene un horario establecido de jornada. Otra de las hipótesis que permiten no dar lugar es que la naturaleza de la función no permita esta flexibilidad, por ejemplo, atienda a público. O bien, otra de las excepciones es que la función del trabajador es necesaria para la realización de la función de otros trabajadores, la función de servicio de urgencia, o si el trabajo es ejercido en turnos de trabajo o funciones de guardias o similares. Esas son las hipótesis por las cuales
el empleador puede negarse a este beneficio. Son excepciones acotadas que están en la ley. Y como hacíamos en caso de controversia, resuelve la inspección del trabajo. Otros cambios que contempla la ley son las jornadas parciales. Actualmente, la jornada parcial máxima es de hasta 30 horas semanales. Una de las discusiones que fue en el Congreso es, bueno, cómo se va a reducir la jornada ordinaria porque la jornada parcial está establecido en cuanto a un porcentaje de la jornada ordinaria de 45 horas. Y por tanto, una de las discusiones que se dio en el Congreso, bueno, si se va a reducir la jornada de 45 a 40 horas, y dado que la ley establece una proporción de horas, nuevamente al reducirse a 40 horas, ¿esto se va a llevar a una proporción? Bueno, eso se resolvió y por tanto se estableció que no, que la jornada parcial quedó fija de hasta 30 horas semanales. Eso quedó, por tanto, a fijo y ahí no vamos a tener modificaciones. Por tanto, todos aquellos trabajadores que tengan jornadas parciales de hasta 30 horas semanales no van a ver reducida su jornada de trabajo por el hecho de que se reduzca la jornada ordinaria máxima de 45 a 40 horas. Vemos otra modificación importante, que es el artículo 34 bis del Código del Trabajo, que permite pactar con los trabajadores de restaurantes que atienden directamente público la interrupción de la jornada diaria por más de media hora y hasta 40 horas sin que sea imputable a la jornada. Esta norma se extendió a los trabajadores de hoteles o clubes. Por tanto, los trabajadores de hoteles y clubes, a partir de abril de 2024, van a poder acogerse a la norma que tienen los trabajadores de restaurantes en términos de la interrupción que parte por media hora y llega hasta un máximo de 4 horas y que no es imputable a la jornada. Por tanto, las horas de interrupción no son imputables a la jornada de trabajo, eso continúa siendo así, y el exceso sobre media hora de interrupción debe remunerarse de común acuerdo sin que pueda acordarse un monto inferior al valor de 1,5 ingresos mínimos mensuales en base a una jornada de 40 horas semanales. Por otra parte, el artículo 38, inciso quinto del Código del Trabajo también fue modificado en el caso de los trabajadores de casinos de juego, hoteles, pubs, discotecas, restaurantes, clubes, bares y similares y operadores de turismo. La regla general sigue siendo que esta categoría de trabajadores, por el artículo 38, deben descansar al menos 2 domingos en cada mes calendario. La excepción es que se acuerde, es decir, se pacte salirse de la regla de los 2 domingos en cada mes calendario y se vaya un pacto anual o semestral. Si es anual, hay que otorgar 29 domingos de descanso en el año, o bien si es semestral, 15 domingos en un lapso de 6 meses. Estos pactos deben ser por escrito y va a existir la imposibilidad de trabajar 3 domingos consecutivos. Esta ley agrega lo siguiente. En caso del pacto anual, las partes pueden acordar alternativamente que una vez al año se pueda trabajar 8 domingos consecutivos o en 3 oportunidades discontinuas en el año se puedan trabajar 4 domingos consecutivos. Por tanto, ahí vemos una modificación que se estableció a la regla alternativa. La regla principal, por tanto, es que tengan que tener 2 domingos en cada mes calendario de descanso y la regla alternativa era el pacto anual, que era 29 domingos libres de descanso al año o en cada 6 meses 15 domingos de descanso. Por tanto, vemos que aquí hay, por tanto, una modificación del pacto anual que pueden alternativamente, una vez al año se pueden trabajar 8 domingos consecutivos o en 3 oportunidades discontinuas, 4 domingos consecutivos. En materia de jornadas excepcionales, hay que recordar que las jornadas excepcionales son aquellos pactos que la Dirección del Trabajo debe autorizarlos por una resolución cuando no se pueden aplicar las reglas generales que ya hemos analizado. Las reglas generales que son básicamente
la imposibilidad como regla general de trabajar los domingos festivos. La excepción es la posibilidad de trabajar los domingos y festivos para que todas aquellas categorías de trabajadores que se encuentran en el artículo 38. Bueno, cuando no se pueden aplicar esas reglas, sabemos que el inspector del trabajo, en caso fundado, pues, permite salirse, por así decirlo, del Código del Trabajo y pactar jornadas que las excepciones de las reglas generales. La modificación que aquí está, que tal vez la única novedad que aquí la vamos a mencionar, para que tengan a la vista todas las modificaciones, que no pueden superar las 42 horas promedio semanal. Eso es importante porque hoy día las jornadas excepcionales, que son los típicos casos, las empresas mineras, etcétera, todas esas reglas se van a poder mantener, pero se van a poder mantener con 42 horas semanales. Esto, como les decíamos, son casos muy calificados que están hechos para empresas mineras u otras que no les permiten poder establecer la regla de las 42 horas semanales. Por tanto, eso en cuanto a las jornadas excepcionales. Yo aquí le voy a entregar la palabra a Leila, que está con nosotros, para que siga en esta parte de la exposición. Gracias, Rodrigo. ¿Se escucha bien o no? Tenemos problemas con el audio. Sí, ahí sí. Ya. No se escucha. Estás muda, Leila. No te estamos escuchando, Leila. No. Parece que tienes dos, una con el audio y una con el... Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya te escuchamos como Mariana Ramírez. ¿Está bien? Sí, porque algo le pasó en el último momento a mi computador. Se me echó a perder el audio, así que traje otro equipo. Ya, No excelente. Excelente. Ya, como lo que les voy a comentar ahora es que se establece la posibilidad de que horas extraordinarias se puedan compensar por días adicionales de feriado, ¿ya? Lo que establece la norma es que aquellas horas extras que desempeñen los trabajadores puedan ser cambiadas por días de vacaciones adicionales al año, que pueden ser hasta 5 días hábiles de vacaciones, que deben ser utilizados por el trabajador dentro del plazo de los 6 meses siguientes a aquellos ciclos o a aquellas jornadas en que se generaron estas horas extras, debiendo dar un aviso con una anticipación mínima de 48 horas al empleador, un aviso de que esas horas van a ser compensadas por días de vacaciones adicionales. De lo contrario, el empleador tendría que pagarlas como corresponde, como horas extraordinarias. Y en este sentido rige la misma disposición, en el sentido de que por una hora extra trabajada se va a considerar como un día y medio de... ¿Ya? Como señalamos al comienzo de la exposición, existe una serie de modificaciones a las jornadas, entre ellas la modificación de las jornadas especiales, siguiendo esta misma disposición de mantener este promedio máximo de las 40 horas semanales. Y en ese sentido existe en el Código de Trabajo una gran cantidad de jornadas particulares para ciertos rubros, como por ejemplo, para que ustedes tengan conocimiento de estas materias, para los choferes de locomoción colectiva, los choferes de vehículos de carga terrestre, tripulación a bordo de ferrocarriles, transportes rurales, trabajadores de casinos, juegos, hoteles, pubs, discotecas, el tema de los domingos que ya comentó Rodrigo recientemente, los trabajadores agrícolas con sus promedios semanales, las trabajadoras de casa particular, tanto puerta adentro como puerta afuera, y la tripulación de vuelo. En este sentido, lo que establece esta norma es que todas las jornadas pactadas en el código, o sea, las ordinarias, las parciales y las extraordinarias, cumplan con esta nueva ley. En cuanto a la vigencia de cada una de estas modificaciones, la entrada en vigencia no es de una sola, en un solo año, sino que va a ser progresivo. Y en ese sentido, la gran mayoría de las modificaciones entran a regir a contar del 26 de abril del año 2024, pero la reducción progresiva de las jornadas máximas semanal y con ello los promedios de los ciclos va a ser en 3 periodos.
el próximo año debemos cumplir con un máximo semanal de las 44 horas, ¿ya? Entonces, cada empleador va a tener que ajustar sus jornadas de trabajo a este máximo que va a ser el obligatorio a contar del 26 de abril del año 2024. Luego, el 26 de abril del año 2026, vamos a bajar a las 42 horas semanales. Y finalmente, el 26 de abril de 2028 a las 40. Es recién entonces, a partir del año 2028, que va a ser exigible a todos los empleadores que el máximo de sus jornadas semanales sean 40 horas. Y con ello, consecuencialmente, también va a disminuir los promedios de los ciclos que se había comentado al comienzo de la exposición, estos ciclos que se componen de 4 semanas, y cualquier cambio establecido en las jornadas excepcionales, estas se van a mantener tal cual fueron concedidas hasta el tiempo de su expiración, y las nuevas regulaciones entran a regir a contar del 26 de abril del año 2028. Eso es toda la exposición. Ahí, Francesca, acusamos, entonces, recibo para las preguntas que vi ahí en el chat que habían varias. Sí. Bueno, preguntaron esto, lo acabas de explicar. ¿La flexibilidad entra en vigencia en abril del 2024 o también es progresiva? Ya sabemos, entra en abril del 2024 en vigencia. Lo acabas de mostrar. ¿Qué pasa con los 7 domingos adicionales? ¿Esto sigue igual o cambia? Se refiere a los 7 domingos de la jornada excepcional, ¿verdad? Lo pregunta Sí. Roberto Zamorano. Sí. Hola. Ahí está Roberto. Bien. Buenos días. Lo que pasa es que yo trabajo en el rubro restaurante y hace como, digamos, 5 o 6 años salió una ley con relación a las personas que trabajan en el comercio que tienen 7 domingos adicionales a los 2 domingos a la semana que tienen en el mes. 2 domingos en el mes, perdón. Entonces, lo que dice la norma es que se supone que las personas tienen 2 domingos libres al mes, porque trabajan en sistema de turno, y que adicional a eso se le agregan 7 en el año, los cuales 3 pueden ser sábados, pactado por escrito, siempre y cuando sea consecutivo el descanso, sábado y domingo. Y los otros 4 sí o sí tienen que ser domingos adicionales de descanso. Entonces, frente a estos cambios de jornada, que también implica una pregunta que yo no alcancé a hacer con relación a los garzones que trabajaban en 60 horas semanales, ¿qué va a pasar con esos dos casos? ¿Sigue el tema del descanso adicional de los 7 domingos o eso se modificó también? Eso de los 7 domingos no fue modificado. Ya. Eso se mantiene. Y respecto a la jornada de los garzones que trabajan 60 horas semanales, 2 por 5, y que no pueden hacer hora extra y que tienen 1 hora de colación, ¿eso también cambia? Supongo que tiene... Respecto de eso, ¿a qué norma específica te refieres? Ahí está, justo buscando, hay un ordinario, dice 583, en donde dice que los trabajadores que trabajan 60 horas semanales pueden trabajar, dice, no existe inconveniente jurídico para contratar a trabajadores que cumplan funciones de garzón con jornada de 45 horas semanales, con jornadas parciales de 30 horas semanales o con jornadas de 60 horas semanales, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 27 del Código del Trabajo. Nosotros... Ya, de las 60 horas, perdona, se refiere a esta interrupción, incluiría esta interrupción de hasta las 4 horas. Ya, eso sería entonces considerado, claro, porque se supone que nosotros trabajábamos en esa forma porque tienen tiempos muertos, que se le llama, Claro. y efectivamente tienen, claro, atención en la mañana, digamos, almuerzo, y después pasan una jornada bastante extensa que puede ser considerada fácilmente 4 horas, y después donde atienden personas en la noche, digamos, cuando las personas van a cenar o van a comer, digamos, en jornada nocturna. Perfecto, Entonces, entiendo que te refieres entonces, porque escuché que me señalaste el artículo 27, se refiere a esa hipótesis en que el movimiento es notoriamente escaso y por lo tanto la jornada puede tener una extensión máxima de 12 horas, pero no más de 5 días. exacto. ¿Ya? Y esas 12 horas trae implícito 1 hora de colación que sería imputable a esa distribución de la jornada. Exacto, es imputable. Sí, eso se mantiene. Ya,
Se puede hacer todavía entonces, a pesar del cambio del tope. Ya, me queda claro. Esa era mi duda. Gracias. Espérame un segundo, Sí, dime. porque entiendo, porque esta norma, que es la del artículo 27, se mantiene, claro, como máximo de las 12 horas, porque tenemos que la jornada ordinaria máxima son 10 horas, Exacto. por un máximo de 2 horas extras al día. Eso es como Claro, y como media hora de colación como mínimo. Claro, pero en el caso que sea por 12 horas, invocando el artículo 27, la colación debiera ser 1 hora, no Una puede hora. ser media hora. Imputable. Claro. Ujú. Sí, no, eso es lo que hacemos nosotros, 5 por 2, la jornada cumple con la hora imputable de colación, por lo tanto está dentro de su jornada laboral y efectivamente no hacen hora extra. Ya. Mira, vamos a No, hacer no puede. esa... Aló, no se puede. No. ¿Aló? Aló, tengo una consulta. Sí, disculpa, para terminar con la consulta anterior, para terminar con la ¿Ya? Para terminar con la consulta anterior, y le damos la palabra. Listo, ok. Sí, para terminar con la consulta anterior, nosotros igualmente vamos a revisar esa norma, vamos a ver cómo va a continuar con la aplicación de este descanso, de esta jornada máxima de las 12 horas, porque técnicamente esta nueva ley reemplaza o sustituye ese artículo. Entonces todavía existen varios, como estamos a la espera de varios pronunciamientos de la Dirección del Trabajo sobre cómo van a proceder ciertas normativas vigentes hasta el día de hoy. Esa en particular, tenemos que volver a revisarla para ver cómo se va a manifestar la inspección de la Dirección del Trabajo respecto a esta extensión máxima para los garzones de las 60 horas a la semana. Porque técnicamente fue reemplazada, porque dice, el artículo 27 se sustituye por banda horaria que estábamos hablando de que se podía trazar una hora antes o una hora después del ingreso. No, y lo otro que yo cuando escuché que había jornadas especiales con relación a 4 horas de margen, como digamos casi como un turno cortado que antiguamente se llamaba así, y que no era muy ajustado a lo legal, pero si permiten eso, mi intención es saber si la persona al tener esa libertad de horario está a libre disposición mientras tanto o continúa en el lugar de trabajo, porque en este caso de las 60 horas, el garzón, si bien es cierto, no estaba atendiendo público y se producía este bache del ejercicio de su función, sí permanecía en el local de trabajo. Claro, claro. Mira, eso nosotros lo vamos a hacer consultas también a la Dirección del Trabajo, porque como te comento, ese artículo técnicamente fue sustituido a contar del otro año. Vamos a ver cómo va a seguir operando eso, porque es una norma bien excepcional solamente en el caso de que el movimiento sea notoriamente escaso. Que claro, hasta el día de hoy va a estar vigente, pero es posible que ya con esta sustitución esto ya no esté vigente. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Eduardo tiene la mano levantada. Leila, Rodrigo, primero muchas gracias por la presentación y agradecido a todos los que están conectados hoy día a este webinar. Me parece muy interesante. Mucha información por digerir, Rodrigo, ¿eh? Sí, completamente. Y de hecho... Tengo una pregunta cuando hablaste que se puede elegir. No se te fue la imagen. Y se acuerda algo en el sindicato, después tú no lo puedes ofrecer a un trabajador que no esté perteneciendo al sindicato. ¿Esto también corre para esto? Bueno, en esa materia, Eduardo, no se modifican las reglas generales en términos de que existe lo que se llama la titularidad sindical, con lo cual el sindicato es, comillas, dueño de los beneficios que están en su instrumento colectivo. Y la única posibilidad o excepción a aquello es que acuerde con el empleador la posibilidad de extender los beneficios, pero para ello se requiere primero, un acuerdo con el sindicato de que eso es posible. Segundo, cuáles beneficios específicamente del instrumento colectivo. Y tercero, las condiciones económicas bajo las cuales un tercer trabajador que no negoció colectivamente va a poder beneficiarse.
es decir, cuánto van a tener que pagar para poder acceder a los beneficios. Y por otro lado, se requiere el consentimiento del trabajador beneficiario por la extensión, en términos tales que el trabajador tiene que aceptar esa extensión, cuáles beneficios, que nunca pueden ir más allá del acuerdo con el sindicato, y segundo, que está de acuerdo en tener que pagar al sindicato por la posibilidad de acceder a esos beneficios. Eso, por tanto, no se modifica y sigue de acuerdo a las reglas vigentes. Y estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que es mucha información. Lamentablemente, todavía y estando ya solamente algunos meses de que entra en vigencia la ley, la Inspección del Trabajo no ha emitido dictámenes que vengan a aclarar. Hay muchas preguntas que todos tenemos y que hoy día dar algunas respuestas un poquito aventurado tal vez, ¿eh? Pero es mucha información y todavía faltan muchas respuestas. Muchas gracias, Rodrigo. A ti, Eduardo. A ver, Cami quería hablar, después viene Chufang. Cami, ¿tienes una pregunta o la vas a hacer por el chat? ¿No? Ya, entonces seguimos por Chufang Chen. Hola, bueno, el nombre lo dice, es el restaurante. Quiero hacer una consulta, a ver si ustedes tienen conocimiento. ¿Qué pasa cuando hay una jornada en que el local trabaja de miércoles a domingo? Igual las personas tienen que tener sus 2 domingos libres al mes y los 7 días extras, que esos 7 días extras, tengo entendido, son solo para los garzones y no para el personal de cocina. ¿Me puedes aclarar eso si alguien tiene conocimiento, por favor? Eso, Gracias. Ya, trabaja de miércoles a domingo. Esto quiere decir son 5 días correcto, por semana. Por lo tanto, sería una jornada completa. correcto. Solo se puede trabajar todos los domingos seguidos en la medida de que se haya pactado una jornada que implica solo sábados, domingos y festivos. Como esta no sería la hipótesis, porque trabajan también los miércoles, jueves y viernes, en ¿Sí? estricto rigor les debiera aplicar la norma de los 2 domingos libres en el mes. Correcto, o sea, esos 2 días libres que ellos tienen en la semana no me serviría para reemplazar los domingos. El domingo de descanso no. A menos Rodrigo... Leila. ¿Sí? Sí, pero hizo otra pregunta y yo tengo entendido que no es solo para los garzones, sino que para todos los trabajadores de un local, ¿o es solo para los garzones? No, la regla general, lo que establece el Código del Trabajo por regla general, independiente de la calidad o el cargo del trabajador, es que se puede trabajar todos los sábados, domingos y festivos, o sea, todos los domingos en la medida que estemos en la hipótesis de que se presta servicio los sábados, los domingos y los festivos. Solamente. Pero como en este caso trabaja otros días a la semana adicional, y estamos también hablando de una jornada completa, porque contemplaría trabajar 5 días. 5 días. Claro, en ese sentido implicaría tener descansos los 2 domingos en el mes. O hacer los pactos establecidos a propósito de la jornada específica para los restaurantes, que hacer este pacto anual en que podría acumular estos domingos en el año. En 3 ocasiones 4 o una vez al año 8 domingos. Leila, la ley de los trabajadores de 20 horas, eso sí hay que ser modificación, porque hablaron de las 30, pero también existen de las 20 que trabajan solo sábado y domingo. ¿Eso se mantiene igual? Claro, eso se mantiene, porque el trabajo, porque estaría su jornada solamente para el fin de semana, o sea, sábado, domingo y festivo. Eso, hola Eduardo, sí, quería preguntar exactamente lo mismo, porque yo tengo personas que son part-time, que los tengo con contrato por 20 horas y trabajan solamente el fin de semana. O sea, a ellos no se les daría los domingos. No, es una norma expresa de exclusión para esa hipótesis. Disculpen, a ellos solo se les compensa el domingo, eso sí se hace, porque hay una compensación por domingo trabajado establecido. Del incremento del pago de las remuneraciones. Exacto. Todos los trabajadores que laboren en domingos tienen un recargo de ese domingo trabajado, pero en el caso de las 20 horas no aplica el descanso dominical ni tampoco el descanso adicional si está pactado para trabajar en esa jornada. Claro, si es domingo se le cancela como día domingo, como feriado.
El porcentaje es distinto al feriado. Sí, El sí, feriado sí. también tiene compensación. Sí, correcto. Francesca, Tenemos aquí otra pregunta. Hola, buen día. ¿La flexibilidad aplicaría igual para los trabajadores que trabajen en locales de comida rápida? ¿Qué parte de la flexibilidad en concreto? Como, ¿cuál es la pregunta? Eso dice ¿Se la refiere al pregunta máximo de nomás. las jornadas semanales, la distribución? No dice más. Seguramente es horario de mall. Supongo si es comida rápida. Hola, ¿cómo están? Yo hice la consulta. Mi nombre es Tayoma Rodríguez, trabajo en la empresa de Tarragona. Hice la pregunta puntual porque nosotros, claro, tenemos la casa matriz, que obviamente son los trabajadores con cargo administrativo, pero también nuestro 80% de trabajadores trabaja horario mall, comida rápida. Entonces, igual me gustaría entender si la flexibilidad también aplica para estos trabajadores, dado a que ellos no tienen, por ejemplo, trabajo híbrido o de remoto, tiene que ser 100% presencial. Y además es parte de la operación. Estamos hablando de, bueno, preparar productos, atención al cliente, entonces no sé si eso hace distinción en la flexibilidad. Mira, lo que establece esta ley, técnicamente, o sea, lo más importante es la disminución de la jornada, ¿ya? Entonces, ahí cada empleador se tiene que adaptar a los máximos gradualmente conforme lo establece de manera progresiva la ley. En cuanto a flexibilidades específicas, como por ejemplo, la banda horaria, la anticipación o atrasar la jornada. Ahí vamos a tener que discriminar conforme al cargo que desempeña el trabajador y si se encuentran no en las hipótesis concretas, para lo cual las inspecciones de trabajo van a tener mayores roles en cuanto a la fiscalización para determinar si califica o no calificaría en uno o en otro caso. Con todo, igualmente, tiene que cumplirse o respetarse las jornadas máximas que también establezcan los propios moles. Entonces, en el fondo, tiene que haber ahí unas coordinaciones. Pero lo que establece la ley, básicamente, es las disminuciones progresivas de las jornadas máximas y la flexibilidad en la medida de lo posible. Ya, perfecto. Ahí me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Eduardo primero. Rodrigo, me quedó una duda cuando hablabas de la jornada ordinaria 40 horas y la extraordinaria de 45 semanal. O sea, si yo distribuyera 8 horas en 5 días, el trabajador podría tener 1 hora extraordinaria por día, toda la semana. Eduardo, mira, vamos a tener, por así decirlo, la regla general es que vamos a pasar progresivamente de las 45 a las 40 horas, ¿ya? Ese número de horas debe distribuirse en una semana calendaria, ¿ya? Y no existe ninguna modificación respecto a la regla general sobre las horas extras, ¿ya? Por tanto, si tú sigues con parámetro de la semana de trabajo, vas a seguir igualmente hoy día la posibilidad de pactar 2 horas extraordinarias diarias. Y la persona, si trabaja, por ejemplo, 5 días y no ha hecho horas extraordinarias, al 6º día va a poder trabajar un número de horas extraordinario equivalente al de la jornada ordinaria. Pero si nos salimos de esa regla y nos vamos a la excepción que contempla esta nueva ley a partir de abril del próximo año, en la cual nos salimos de la semana y nos vamos a un ciclo de 4 semanas, en ese caso, lo que te dice la ley, lo importante es que si tú promedias las horas trabajadas en 4 semanas, no excedas de las 40, pero es un promedio, con lo cual no existiría inconveniente, por ejemplo, que en la semana 1 del ciclo tú trabajaras 45 horas y que pudieras pactar horas extras en esa semana. En ese caso, no vas a poder, la suma de las horas ordinarias y las extraordinarias no pueden exceder de 52. Después vas a tener, por ejemplo, la semana que sigue, suponte que trabajes 35 para poder obtener el promedio, ¿no es cierto? Que le faltan todavía 2 semanas para completarse. En esa semana, la hora extraordinaria se aplica a la regla general, por tanto va a poder trabajar 2 horas extras. Después tienes, por así decirlo, una tercera semana, podrías nuevamente trabajar hasta 45 y después una cuarta, otros 35. Si tú sacas el promedio, no vas a exceder de las 45, promediando las 2 semanas con 45, las otras 2 con 35. En materia de
horas extraordinarias solamente la ley le modifica cuando excedemos de las 40 y llegamos hasta 45, que te dice, bueno, la suma de las ordinarias y extraordinarias no puede exceder esa semana de 52. Pero lo importante es que el promedio lo obtenemos de las horas ordinarias. Sí, pero para hacerlo simple, si yo tuviera la semana, todo el mes, las 40 horas y todo el exceso, si son 5 horas por semana extraordinaria, yo cumplo con la ley, o sea, podría trabajar 45 horas toda la semana pagando horas extraordinarias. ¿Sí? Sí. Tú en ese sentido no se modifica la regla general, tú vas a poder, por tanto, si tú tienes una jornada ordinaria de 40 horas y quieres y acuerdas con los trabajadores que trabajen horas extra, vas a poder pactar horas ordinarias y en ese caso se aplica el máximo diario de hasta 2 horas extras diarias. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Tufan Chen tiene también otra pregunta. ¿No? Nada más. Les quiero pedir a todos si pueden prender sus cámaras para que saquemos una foto que dé testimonio de esto. Hay una nueva pregunta. Hay una ahí. nueva pregunta. Ah, ya, aquí, Bernardo de Agua de Piedra. Buenos días. Si tenemos trabajadores part-time de hasta 30 horas semanales, los cuales están contratados para sábado, domingo y festivos, y eventualmente día de semana, ¿ellos también tienen derecho a 2 domingos libres al mes? Sí, Ley le porque contestó. trabajan en la semana. Claro. Y acá es Había- importante saber si ese también eventualmente del día de la semana, más que eventual, constituye una regla. Claro. Porque de ser así, ya tampoco estaríamos en la hipótesis de trabajar los sábados, domingos y los festivos. Y lo otro es saber si esas 30 horas semanales es solo de trabajo o contempla también la colación, se refieren a 30 horas semanales de permanencia. Bernardo, si quieres prender tu micrófono y aclararnos la consulta. Porque, perdón, para complementar mi pregunta, porque dice 30 horas semanales que es sábado, domingo y festivos, o sea, no siempre hay festivos toda la semana, y en tal sentido la jornada debiera ser máximo 20, o sea, por regla general debiera ser 20 y en algunos casos más horas considerando los festivos. Y lo otro, si ese día eventual adicional en la semana es más que eventual, sino que pareciera ser más como permanente. Sí, hola, buenos días a todos. Sí, mira, básicamente nosotros tenemos algunos trabajadores contratados para que trabajen los fines de semana, sábado, domingo y festivos. Y en algunos casos necesitamos que ellos vengan durante la semana, algún día en la semana. Básicamente esa es la pregunta, si ellos al momento de ocupar un día de la semana están con su derecho al domingo libre. Mira, lo que pasa es que si están contratados técnicamente para sábado, domingo y festivos y haber prestado un día adicional fue accidental, en ese sentido fue como esporádico, no es permanente, técnicamente sería un caso excepcional. Pero si eso ya es más recurrente, en tal caso la jornada en realidad no sería solo sábado y domingo, sería en la práctica implicaría 3 días o 4. Y en ese caso la inspección del trabajo tendría facultades como para determinar que en realidad hay una jornada, o sea, que esta jornada excede de los días pactados, y en tal caso podría definir que en el fondo debería tener más descanso. Ya, muy bien. Lo que Pero pasa es algo más práctico de cómo es que se está desarrollando en el día a día, digamos. Porque si es solo sábado, domingo y festivo, y esto fue una cuestión que ocurrió 1 o 2 veces, la verdad es que el código tampoco regula como los casos de excepción, solo se refiere a los términos más genéricos, más macro. Pero claro, si esa excepción en verdad se convierte en una regla de que lo está prestando servicio de manera más permanente este día adicional, ahí ya no nos encontramos en la hipótesis dispuesta por el legislador en el Código del Trabajo. Ok, me quedó muy clarito. Gracias. Gracias, Bernardo. Tenemos a Chayoma que tiene también otra pregunta.
Es más como, me podrían volver a, que es que me conecté tarde y no alcancé a escuchar como la regla de cómo sería como el cambio que existe entre las horas extra y cambiarlos por día de vacaciones. Es más como, entiendo que es Ok. una hora y media y la cambio por, ahí me quedé. Sí, mira, el código, esta ley establece un nuevo beneficio para los trabajadores, que es la posibilidad de cambiar horas extras de trabajo por días adicionales de vacaciones. Los máximos días a canjear por horas extras son 5 días hábiles al año. Y rige este mismo criterio en cuanto al valor que se supone que una hora extra debe pagarse con un 50% del recargo, ¿verdad? Entonces, lo que establece la ley es que una hora extra de trabajo es como una hora y media de vacaciones. Ok, ya, perfecto. Ya, entonces habría que hacer los cálculos de cuánto es que dura la jornada y ver, no sé, si trabaja 3 horas extras, en verdad si trabaja, si trabaja 3 horas extras, sería 4,5 horas hábiles de vacaciones. Vale. 1.5. De aquí estoy anotando. Eduardo tiene la mano Sí. levantada. Quería abusar de Leila y Rodrigo. Una pregunta que siempre he tenido duda. Cuando cae feriado en un día domingo, ¿cómo se contabiliza? Porque el domingo tiene recargo y un feriado también. Pero cuando cae feriado el mismo día domingo, ¿cómo se calcula ese día? Como un solo día. No es que si un día festivo cae en un domingo, no da derecho a 2 días libres ni a 2 pagos excepcionales, sino se aplica en función del día. Perfecto. Muchas gracias. Se paga como feriado, entonces, que es más caro que domingo. Es decir, a ver, no, lo que pasa es que los días domingos tienen un incremento del 30% de recargo sobre el sueldo base. ¿Y el feriado? Es que si adicional, tú no tienes la obligación, si tú tienes que dar un día libre por cada día domingo trabajado y exclusivamente por un festivo. Si el día domingo, que ya es festivo, cayera un día que adicionalmente es festivo habitualmente, en ese caso no por esa regla se aplica una doble compensación. Se aplica la regla que corresponde, es decir, vas a tener que dar un día libre por el hecho de haber trabajado ese día. No, yo decía cómo se calcula el pago, porque siempre es como la duda. Cuando es feriado y cae día domingo, ¿cómo calcula? Porque no pueden ser ambas cosas a la vez. No, es una. Tiene que ser uno. Claro. En ese caso, la obligación consiste, naturalmente, pagar las horas trabajadas ese día con recargo del 30% y tienes que dar un día libre por haber trabajado el día domingo. Que haya coincidido malamente que ese domingo además cayó un día festivo que habitualmente no lo son, bueno, eso no altera la regla. Tienes que dar un día libre. Claro. Ya. O sea, como resumen, se recarga el domingo y se da un día libre. Es que se aplica la regla general. Acuérdense que por cada día domingo trabajado hay que dar, los trabajadores tienen que descansar, como vimos en la regla, al menos 2 días en domingo, ¿no es cierto? Con todas las excepciones que la ley contempló. Por tanto, no se modifica la regla general en esa materia. Ya, ahora sí, sacamos la foto. Pueden prender, por favor, las cámaras. Jenny, está atenta, ¿va a sacar la foto? Pero no sé si la pantalla se me ve igual a ti. Entonces, saquemos. A todos se nos ve distinto. Sí, por eso, saca unas tú y saco otras yo. Bueno, les queremos agradecer a todos los que se conectaron, especialmente a los abogados de ANINAT. Esto es una actividad como parte de la Semana de las Pymes y Cooperativas que impulsa el gobierno.
Así que encontramos que esta actividad está excelente para el día de hoy. Jenny, ¿qué actividad tenemos mañana para que invitemos a la gente que está conectada? Tenemos una actividad, también un webinar a las 10 de la mañana, es Derecho del Consumidor y vamos a estar con el CERNAC. Porque el consumidor tiene derechos y deberes, ¿cierto? Exacto. No, entonces es importante que los conozcamos para que tengamos una buena atención al cliente, sepamos diferenciarnos. Así que invitados mañana a conectarse y muchas gracias a Ninat Abogados por haber estado con nosotros. Vamos a seguir haciendo webinar. Esto está recurrente de ir sacando leyes sin los reglamentos, lamentablemente. Sí. Así que es demasiado el trabajo que hay detrás de esto, pero bueno, hay que estar siempre atentos a los cambios que se van haciendo en la legislación. Consulta, Roberto. por casualidad van a repetir un webinar que hicieron el 22, que yo lamentablemente no me pude conectar, y que era relacionado con la ley de inclusión. ¿Cómo afecta? Uy, ese lo vas a poder ver, está la grabación, ya, Sí. así que lo vamos a compartir. ¿Me lo puedes compartir, Sí. por Va a favor? estar disponible. Sí, Ya. va a estar Bueno, me disponible. sumo a los agradecimientos en nombre de Achiga, Leila, Rodrigo. Aninat está en colaboración con Achiga, así que cualquier tema, consulta, pueden dirigirse a ello y conversar con el estudio. Aninat. Así que muy agradecido a todos los que están conectados. Esperamos verlos en un próximo webinar. Así que les deseo una excelente semana a cada uno. Muchas Igualmente, gracias a gracias por ustedes todo. por la invitación. Muchas gracias. Y hacer una precisión de la consulta que nos había hecho Roberto al comienzo, de las primeras preguntas respecto de las 60 horas del personal de los garzones. Como te comentaba, Sí. por el tenor literal de la norma, de la nueva ley, eso se va a eliminar. Pero nosotros igualmente vamos a hacer consultas para ver cómo es que esto en el fondo se va a regular a futuro. Si es que va a haber algún cambio o alguna interpretación en la materia. Pero del tenor literal de la norma se eliminaría esta norma particular de estas 12 horas por movimiento diario notablemente escaso, que eso es lo que yo entendí, Roberto, que me estaba Exacto, consultando. sí, esa era mi consulta. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias a usted, a todos los asistentes, y bueno, cualquier cosa estamos aquí a su disposición para apoyarlos en lo que necesiten. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, que estén bien. Gracias. Muy bien. Chao, gracias a todos.